noches, familia linda, familia hermosa. Qué rico estar nuevamente con ustedes en este espacio, en este encuentro tan maravilloso que tenemos cada 15 días a la 1 de la tarde, donde trabajamos por mantenernos sanos, por sentirnos bien. Y hoy sí que tenemos un tema supremamente importante: cuando el estrés te supera. ¿Qué tal ese nombre? ¿Qué tal ese título? Cuando el estrés te supera. ¿Será que ahí donde estás, tal vez si me vas a ver en vivo, si me vas a ver en diferido a través de mi canal de YouTube o a través de otros espacios, te estás sintiendo estresado en este momento? ¿Será que te cuesta enfrentar esta situación? Y hoy vamos a conocer el maravilloso mundo del estrés, pero también vamos a ahondar cuando el estrés se vuelve severo, cuando se agrava, y pues por supuesto vamos a tener unas herramientas para saber qué hacer, para saber cómo gestionar esos momentos de nuestra vida. Así que les doy la bienvenida, los invito a compartir esta transmisión. Por aquí está llegando Zoraidita, bienvenida. Qué rico tenerte con nosotros en este espacio y espero que lo que vamos a aprender hoy te sirva muchísimo. Entonces démosle compartir, ahí poco a poco iremos llegando a esta transmisión para que le saquemos el máximo provecho. Recuerden, hoy estamos hablando de cuando el estrés te supera, cuando ya no lo podemos controlar y está generando un daño importante en nuestro desarrollo emocional. Por supuesto, si no estás llegando a ese nivel, también este espacio es para ti, porque precisamente vas a prevenir. Recuerda que estos espacios son preventivos, son espacios para que tú aprendas a vivir mejor, a nadar mejor en el río de la vida y que cuando se presenten las situaciones sepas qué hacer. Por aquí Zoraidita dice: saludo fraterno de Anita, un abrazo para ti, espero que todo vaya muy bien y sabes que aquí estoy y no te olvido, siempre te llevo muy presente. Muy bien, entonces vamos a empezar conociendo un poco sobre este tema. Bienvenida Jay Rojano, gracias por estar con nosotros también. Para empezar a hablar sobre este tema de cuando el estrés nos supera, yo quisiera invitarlos a que nos ubiquemos en unos casos, ¿sí? Porque cuando tenemos un ejemplo, una situación más realista de alguien, podemos entender mucho mejor de qué se trata. Entonces les voy a compartir unos cuantos casitos muy cortos que me encontré en una página que se llama quepiensaunsicólogo.com y ahí hay unos casos clínicos, digamos aleatorios que me encontré, pero que me parecen muy interesantes compartirlos. Cualquiera de nosotros puede experimentar un trastorno de adaptación, ¿sí? Ya vamos a ver de qué se trata un trastorno de adaptación, pero primero vamos a mirar estos casos para que entendamos cómo el estrés se va volviendo complejo, cómo el estrés nos empieza a superar en nuestra vida. Entonces vamos a mirar una primera situación. Esta es una persona que se vio obligada a migrar a otro país. Tal vez hay personas que nos están viendo en otros países que tal vez se han identificado con esos sentimientos, ¿sí? De qué es cambiar de país, de qué es dejar tu tierra, encontrarte con otra cultura, con otras personas. Y hay personas que al experimentar ese estrés crónico no logran adaptarse con facilidad y pueden desarrollar un trastorno de adaptación. Entonces, este caso, miren lo que nos comparte. Bienvenida Anita, bienvenida Ángela, qué rico que estén con nosotros. Esta persona dice: en mi caso me vi obligado a migrar. Ahora lo puedo contar, pero en su momento se me hizo muy difícil. Llegas con ilusión y ganas de comerte el mundo, pero desde el minuto 1 te das cuenta que la realidad es otra. Los trabajos a los que puedes optar son los que nadie quiere, pero te ves obligado a cogerlos, más que nada porque tienes que pagar alquiler y comer. Pasas de vivir con tu familia a convivir con 6 o 7 personas que desconoces en un mismo piso. Como no dominas el idioma, cualquier tipo de trámite o problema se convierte en una odisea, tanto para los que se van al exterior como los que se vienen para acá de otros países y no hablan el idioma. Los días que libras, o te vas solo a los sitios o te quedas en tu habitación. No puedes comportarte como realmente eres porque nadie te entiende. Las pequeñas cosas que nunca te hubieras imaginado que te iban a afectar, al final te afectan. El clima, los horarios, la comida. Cuando hablas con tu familia no les puedes decir cómo estás para no preocuparles. La mayor parte del tiempo tienes ganas de llorar, estás en continua tensión y nerviosismo, pierdes el interés por querer avanzar porque no te ves con las capacidades para lograrlo, tienes tal nivel de ansiedad que no puedes dormir, concentrarte
y los problemas gastrointestinales son diarios. Te desesperas, frustras y así todos los días. Esta es una persona que emigró a otro país y detonó un trastorno de adaptación. ¿Listo? Entonces con este ejemplo ya vamos a empezar a entender que es un trastorno de adaptación. Hay otro caso. Miren este. En mi caso tuve que volver a casa de mis padres tras estar 6 años independizada, desde los 27 hasta los 33. Discúlpenme que ahí me prendieron un ruido de fondo. Confírmenme si me escuchan bien o si se escucha muy fuerte el ruido que me acaban de colocar. Ahí ya se apagó. Vamos a ver si necesito ponerme audífono. Yo creo que sí. Muy bien. ¿Cómo me están escuchando ahí? Llegó Vivi. Bienvenida. Hola Alba, bienvenida. Por aquí Jay Rojano me dice sí. ¿Sí qué? ¿Me escuchas bien o escuchas muy fuerte el ruido? Confírmenme ahí, por favor. Bien, perfecto. Entonces seguimos con el caso de Irene. Miren esto nos puede pasar a cualquiera. En mi caso tuve que volver a casa de mis padres tras estar 6 años independizada, desde los 27 hasta los 33 años. Además, se me juntó con que tenía que buscar trabajo. Ahora me lamento, pero en su momento no me di cuenta. La vuelta me la tomé como un fracaso. Miren que ahí entra el pensamiento. Estaba la mayor parte del tiempo irascible, irritada. A la mínima saltaba, todo me molestaba. Engordé más de 10 kilos, porque lo único que me calmaba los nervios era comer. Perdí la iniciativa, me volví insegura y la confianza en mí misma. Cuando realmente lo tenía todo, ¿dónde iba a estar mejor? A pesar de ello, no paraba de darle vueltas al por qué había llegado a esta situación. Apenas dormía, me faltaba el aire, estaba en tensión, con unos dolores de cabeza horrorosos. Incluso dejé mis clases de teatro y de salir con amigos, porque me daba vergüenza tener que contar que había tenido que regresar a casa de mis padres. Y miren esta personita, última persona, ruptura afectiva, me dejó la pareja. Dejé todo por una persona y al final acabó dejándome al año y medio. Mi expareja, tras terminar la carrera de Derecho, se fue a hacer un máster a Dinamarca. A los pocos meses de terminar el máster le ofrecieron un puesto de trabajo. Como yo ya tenía mi trabajo en España, duré más o menos un año. Estuvimos yendo y viniendo para poder vernos. Cuando llegó el momento fui yo el que me arriesgué y tomé la decisión de irme con ella. Una vez allí, los primeros meses iba todo bien, aunque la veía diferente, ya no era la misma, no me digan por qué. A pesar de ello me puse a buscar trabajo como camarero, ya que por mi nivel de inglés no había manera de poder acceder a otro puesto de trabajo. Solo la tenía ella, así que estaba con ella o solo. Ojo con eso los que están en pareja. Los meses fueron pasando y la convivencia cada vez se hacía más difícil. Comencé a pasar más tiempo solo porque ella decía que necesitaba su tiempo y quería pasar con sus amigos. Al año y medio me terminó. Imagínense el resultado. En un país desconocido, con un trabajo que no tenía nada que ver con mi formación y solo. ¿Qué empezó a sentir la persona? Pasé de estar normal a un estado de nerviosismo, miedo, ansiedad, tensión muscular, irritabilidad, náuseas, diarreas. Me sentía cansado, adelgacé más de 10 kilos. No paraba de pensar en ella. En llamarla apenas dormía 4 horas. No podía hablar con nadie ni tampoco salir porque no tenía dinero. No podía concentrarme, lo que me llevó a perder varios trabajos. Aquí estamos viendo, familia, los que van llegando, 3 casos que nos ejemplifican lo que es un trastorno de adaptación. Con estos 3 ejemplos que se les está ocurriendo, ¿qué creen ustedes que es un trastorno de adaptación? Vimos 3 casos, un caso de migración a otro país, un caso de regresar al hogar con los papás y un caso de ruptura afectiva. ¿Qué será un trastorno de adaptación? Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Un trastorno de adaptación es un conjunto de reacciones desadaptativas que tú tienes ante un cambio, ¿sí? Ante una pérdida, un cambio de vida muy fuerte, una muerte, un duelo afectivo, una ruptura afectiva, un cambio de país, un cambio de casa, un cambio incluso de ciudad en tu mismo país. Si no lo sabemos gestionar, eso nos puede llevar a generar un trastorno de adaptación, que es básicamente ¿qué? Una reacción disfuncional que tú tienes a ese acontecimiento. Entonces experimentas más estrés del normal,
más malestar del normal para la situación, como que nuestra mente no se preparó de alguna manera o no tuvo la capacidad en ese momento para gestionar esa situación y se desborda. Eso es un trastorno de adaptación. Entonces, ¿qué va a generar en nosotros? Problemas a nivel social, a nivel laboral, a nivel afectivo, a nivel familiar. ¿Listo? ¿Cómo se caracteriza un trastorno de adaptación? Primero vamos a sentir un malestar muy prolongado y muy significativo. Entonces la persona empieza a sentir pérdida de interés, tristeza, sensación de indefensión, ansiedad, depresión. A mí, por ejemplo, en consulta me han llegado varios casos de trastorno de adaptación de personas que se van a otros países. Entonces, como decía el ejemplo, les toca asumir unos roles y una vida a la que no estaban acostumbradas. Y eso hace que los niveles de estrés se alcen, se vuelvan muy desbordados. ¿Qué es el estrés? Vamos como a definir un poquito ese concepto. El estrés es un desequilibrio que tú sientes entre la demanda y tu capacidad de respuesta. Si a ti te terminan, no todos van a generar un trastorno de adaptación porque les terminen, pero si cuando a ti te terminan una relación, tú percibes que el estrés que estás sintiendo, que la demanda emocional por la que tienes que responder no te da en ese momento, no tienes la capacidad de respuesta, eso va a afectar tu capacidad de respuesta. Entonces el estrés es un desequilibrio, ¿sí?, que tú percibes entre la situación y tu capacidad de respuesta. Si nos terminan, si volvemos a la casa de nuestros papás, por ejemplo, es porque sentimos que no tenemos la misma capacidad, ¿cierto?, para responder por nuestra vida individual. Entonces eso hace que ese desequilibrio comience a subir estrés. Cuando estamos sintiendo estrés, nuestros sistemas, nuestro organismo empieza a salir de su actividad normal para empezar a compensar, y eso no es malo. El estrés no es necesariamente malo. ¿Qué se ha encontrado en las investigaciones? Lo malo del estrés es cuando pensamos que el estrés es malo. Cuando lo usamos a nuestro favor, puede ser mucho más beneficioso. Entonces, el estrés no es negativo porque imagínense que cuando se activa en nosotros, acelera, impulsa el desarrollo de las neuronas. Entonces, nuestro desarrollo neuronal se va a impulsar, se va a fortalecer cuando estamos estresados. El estrés es una de las mejores formas que tenemos de crecer como personas. El problema es cuando no lo sabemos gestionar. Por aquí me dice Andreita que no tiene mucho volumen. ¿No me están escuchando bien todavía? Confírmenme por favor ahí cómo está el ruido de fondo y cómo está el audífono. Andrea, ¿cómo me escuchas acá? ¿Cómo me escuchan los demás, por favor? Bienvenida Yorleni, bienvenida Irma, qué rico que estén aquí con nosotros. Confírmenme por favor sonido. Nore, Dianita, bienvenidas. ¿Cómo me están escuchando? Preciso hoy, miren lo que es la vida. Me pusieron ruido de fondo hasta ahora, lo lamento muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Si quito mi audífono. ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Ahí confírmenme si me escuchan mejor. Me lo puse como para mitigar un poco el ruido, pero si me escuchan mejor así, dejémoslo así. Ahí confírmame, Jay, porfa. Se escucha bajo, pero se escucha. Listo. Entonces vamos a mirar si acá. Ahí sube, tal vez de pronto la carcasa del celular está bloqueando se escucha mejor ahí. Perfecto. Muy bien, yo creo que ahí ya me van a escuchar un poquito mejor. Muy bien, entonces estamos hablando del estrés. Ya sabemos que el estrés no es malo, es un desequilibrio que percibimos entre la demanda y la capacidad de respuesta. ¿Listo? Entonces, la persona va a percibir importantes consecuencias si no responde a eso. La percepción, familia, es crucial en el manejo de cualquier trastorno emocional. Uno de los factores que más va a proteger nuestra mente, y se los regalo como herramienta fundamental, es aprender a reestructurar nuestro pensamiento. Si nosotros sabemos organizar nuestro pensamiento, lo aterrizamos, tenemos unos pensamientos bien racionales, es muy poco probable que suframos en exceso. Sí vamos a sufrir, pero no vamos a sufrir en exceso. Entonces ya sabemos que el estrés no es malo. El problema es cómo percibimos el estrés, porque cuando lo percibimos como una amenaza, nos empezamos a alertar y vamos a terminar generando situaciones más maladaptativas para nosotros. Eso por un lado.
Ahora bien, recuerden que el estrés impulsa el crecimiento, impulsa el desarrollo de los sistemas neuronales. Y para eso les quiero recordar una parábola que a mí me gusta mucho, que es la parábola de la langosta, que se las conté en una ocasión anterior, pero creo que vale la pena mencionarla hoy para que todos como que estemos alineados en una misma página. Entonces, ¿de qué se trata esta parábola de la langosta? Imagínense que la langosta es un animal pulposo, es un animal que tiene un exoesqueleto, es decir, es como babosito y una pulpita por dentro, no tiene huesos, sino que sus huesos están por fuera, que es como toda esa costrica que tiene la langosta. Cuando la langosta empieza a crecer, ella tiene que hacer a lo largo de su vida varios cambios de esqueleto, de exoesqueleto, porque ella va creciendo y no cabe ahí, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a sentir muy apretada en ese esqueleto, ella tiene que tomar una decisión. Se va debajo de una roca, trata de aislarse lo más que pueda de los depredadores porque quedaría muy vulnerable y se sale de ese exoesqueleto, de esa costra que tiene, por decirlo así, y se muda para una más grande, como que hace un cambio de casa, entonces coge una que otra langosta haya dejado, ¿sí? Incluso se han encontrado langostas grandísimas que van cambiando de cuerpo. Lo mismo sucede con el estrés. Cuando nosotros sentimos estrés es como si fuéramos esa langosta dentro de ese caparazón, dentro de ese cuerpo, dentro de ese exoesqueleto, sintiendo la necesidad de un cambio. Normalmente, ¿qué nos dice la inconformidad? Que necesitamos evolucionar, ¿sí? Por eso es que la langosta se mueve, por esa inconformidad que la impulsa a evolucionar. Si ella no sintiera eso, no se mueve a crecer, no se mueve a avanzar, a buscar otra oportunidad para su vida, sino que se sigue quedando ahí. Eso mismo hace en nosotros el estrés, por eso es que el estrés acelera el desarrollo neuronal. Cuando tú sientes estrés, por ejemplo, acabas de tener un bebé, tus niveles de estrés se van a subir muchísimo, tratando de acelerar el aprendizaje para poder responder a esa demanda. ¿Hay alguien aquí que haya acabado de tener bebé, que sepa esa experiencia? Entonces uno tiene un bebé y el estrés aumenta porque tu cerebro, ¿qué empieza a hacer? No, necesitamos comenzar a crear aprendizajes, acelerar los aprendizajes para poder responder a la demanda de este bebé. Ya cuando las mamás tienen 2, 3 niños, eso son muchísimo más tranquilas, pero cuando uno apenas está aprendiendo es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, el malestar, el estrés es un mecanismo sano que te impulsa a crecer como persona. Si tú, en lugar de sentir estrés, haces, por ejemplo, ¿qué tal si la langosta le damos una pastilla para que no sienta dolor y nunca sienta la necesidad de moverse de ahí? ¿Qué le va a pasar? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál será el destino de la langosta si la dejamos ahí, si le damos una pastilla para que no sienta ningún tipo de dolor? ¿Qué pasará con la langosta? Escríbanme ustedes ahí qué creen que va a pasar. Probablemente, ahí yo sí los quiero leer, entonces mientras me van escribiendo, yo les sigo aquí adelantando. Normalmente si le diéramos una pastilla a la langosta para que no sienta dolor, ella se queda ahí y posiblemente morirá porque no va a poder crecer. Entonces lo mismo hace en nosotros el estrés cuando lo usamos a nuestro favor. ¿Listo? Si quieren explorar más sobre este tema de cómo convertir el estrés en nuestro amigo, busquen en internet las enseñanzas de Kelly McGonigal. Kelly McGonigal es una de las autoridades a nivel mundial en investigación en el tema del estrés y ella tiene unos aportes maravillosos y ella explica en sus enseñanzas, en sus TED Talks, etcétera, cómo lo que nos enferma no es el estrés, sino tener una percepción negativa del estrés. Eso es lo que verdaderamente nos genera el malestar y la enfermedad. Así que los invito a que lo sigamos revisando. Entonces, imagínate que tú eres como esa langosta y estás en una situación de alta demanda. Lo natural, lo normal es que nosotros sintamos una tensión, una ansiedad y logremos compensar y resolver la situación. A veces, lastimosamente, no sucede por diferentes motivos. Y ahí es donde empezamos a generar este malestar significativo, prolongado y estos trastornos de adaptación. Hay personas que por exceso de trabajo, por carga laboral desbordada y por no poder establecer límites,
pueden desarrollar un trastorno de adaptación porque hay un desequilibrio muy alto entre la demanda y la capacidad de respuesta. Entonces ahí necesitamos aprenderlo a gestionar. Cuando una persona está experimentando un cambio brusco, repentino, imprevisible, amenazante, tiene unos niveles de tensión muy inesperados, muy graves, muy crónicos, esa persona va a activar mecanismos de compensación, ¿sí? Para responder hasta que va a sentir una fatiga muy significativa. Y ahí entonces físicamente te vas a empezar a sentir muy mal, ya te voy a contar los síntomas, y vamos a empezar a sentir ansiedad y posiblemente depresión. Ahí ya empezamos a hablar de un trastorno de adaptación. ¿Qué sucede? Hay una diferencia importante entre el estrés y el trauma. ¿Listo? Ahorita, en estos días en una clase, un profesor nos decía que tengamos mucho cuidado con la palabra trauma, porque no todo es trauma, ¿sí? No todos estamos traumatizados. Hay experiencias difíciles, pero no todos desarrollamos un trauma. Podemos quedar con ciertos pensamientos, ideas, afectaciones, pero no todo es trauma. Y también es importante saberlo discernir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estrés y trauma? El trauma es una forma de estrés extrema, ¿listo? No es el estrés por el trabajo, a menos que sea un trabajo donde en verdad haya un maltrato o de esta manera, pero el estrés y el trauma son distintos porque el trauma es una forma maximizada, muy fuerte, muy crónica de estrés. Entonces tengámoslo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En el trauma, la situación o la persona está expuesta a situaciones de mucho peligro, ya sea porque las viva por sí mismas, porque las viva un familiar o porque se las cuente, ¿sí? Pero la impactó demasiado. Entonces puede ser víctima directa, puede ser testigo o puede ser familiar de la persona que experimentó un trauma. ¿Qué pasa? El trauma, ese evento sobrepasa la capacidad de respuesta de la persona y ese evento va a generar, por supuesto, unos niveles de daño emocional muy significativos. Miren que esto va mucho más allá del estrés, no es lo mismo, no es el mismo estrés del que estamos hablando, ya eso es algo más grande. Entonces, ¿qué pasa? El trauma se divide en dos. ¿Listo? Miren que esto ya la verdad lo aprendí hace muy poco y se los comparto. Existen los traumas con T mayúscula y los traumas con T minúscula. ¿Qué será eso? ¿Cuál será la diferencia entre un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula? Resulta que los traumas con T mayúscula son traumas más grandes. Entonces, donde hay una amenaza psicológica vital, donde no se puede escapar de la situación y la persona no es capaz de enfrentar, ¿sí? Por ejemplo, desastres naturales, terremotos, violaciones, ataques terroristas, accidentes muy graves. Esto puede generar trauma con T mayúscula. No todos los que experimentan estas amenazas vitales desarrollan un trauma, pero muchos lo pueden llegar a hacer. Eso es el trauma con T mayúscula. ¿Qué es el trauma con T minúscula? Son experiencias que son manejables de forma aislada, pero cuando la persona es expuesta por un tiempo muy prolongado, sí va a sobrepasar su capacidad de respuesta y se puede generar una herida psíquica, ¿sí? Por ejemplo, algo que está muy de moda, el bullying. El bullying es una forma de posible trauma con T minúscula, porque se puede generar una herida psíquica o la violencia intrafamiliar. Estas son experiencias de trauma con T minúscula que pueden llevarnos a desarrollar otros problemas emocionales, como por ejemplo el estrés postraumático, dependiendo de otros factores. No todos generan estrés postraumático. Las investigaciones nos muestran que más o menos un 14% de la población termina desarrollando trastorno de estrés postraumático, pero no todos. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la diferencia entre estrés y trauma. Y ya sabemos que es trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. ¿Listo? Entonces volvamos al estrés y volvamos a los trastornos de adaptación. Vayan contándome qué piensan, qué están reflexionando con esto que estamos hablando. Estoy siendo clara, está como muy enredado. ¿Cómo vamos? Cuéntenme cómo vamos y si han sentido en sus vidas, en sus propias vidas, que el estrés los está sobrepasando, que el estrés los desborda. Cuéntenme
si están sintiendo eso. ¿Hay alguien acá que esté viviendo un evento muy fuerte? ¿Hay alguno que esté teniendo un cambio de familia, teniendo bebé, que se fue del país a estudiar y está acoplándose? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo estamos en esta experiencia? Cuéntenme un poquito y por supuesto vamos haciendo preguntas y reflexiones. Bienvenida Caro, bienvenida Claudita, bienvenida Johan, por aquí está Johan, bienvenido, qué rico que estén aquí con nosotros. Vamos escribiendo tanto preguntas como lo que vamos reflexionando, ¿sí? Lo que nos va como resonando de lo que estamos hablando acá. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de un trastorno de adaptación? Entonces empiézate como a revisar o empieza a revisar si las personas de pronto a tu alrededor lo puedan estar experimentando. ¿Qué síntomas vamos a tener? Primero, un bajo estado de ánimo, una tristeza activada, marcada, llanto, preocupación, ansiedad, dificultades incluso para respirar, como esa opresión en el pecho, ese nudo en la garganta. Podemos tener insomnio, podemos tener dificultades para concentrarnos, sentir desesperanza, sentir miedo, tener una sensación de estar atrapado, ¿sí? Por ejemplo, si estás como en los ejemplos, ¿no? Volviste a tu casa y te sientes como atrapado, acabas de terminar una relación y como que no sabes cómo salir de ese dolor y te sientes atrapado, o estás estudiando en el exterior y la universidad no te la imaginabas así y no has logrado alcanzar como esa demanda, o en el trabajo estás sintiendo una demanda muy fuerte y no estás pudiendo o no estás percibiendo tu capacidad de respuesta. Todo eso puede irnos mostrando una dificultad en la adaptación. También puedes tener muchas dudas, soledad, puedes tener incapacidades para sentir placer y vas a poder caer como en la rutina, vas a perder un poco como las actividades que hacías antes. Aquí Alba nos dice, a mí me genera insomnio, perfecto. Y André, yo estoy en un proceso muy duro y el estrés y la ansiedad se apoderan de mí a veces, exactamente. Entonces, es importante que ya vamos a hablar de las herramientas, aprender a gestionar esto, porque si no lo gestionamos, pues puede terminar jugando en nuestra contra lastimosamente. Entonces, ya sabemos qué es entonces un trastorno de adaptación. Es una reacción desbordada, es una reacción maladaptativa ante un cambio, ante una crisis, ante una pérdida. Y te supera, vas más allá. Y esto va a generar unos niveles muy altos de estrés y los síntomas que acabamos de hablar. Hay personas que generan mucha ansiedad, otros generan mucha depresión, o pueden incluso no quedarse en un trastorno de adaptación, sino ya desembocar en otro trastorno. ¿Cómo sabemos si es un trastorno de adaptación o no? Después de que se quitó el estresor, es decir, mi estresor fue que me quedé viviendo donde mis papás y yo ya no, y ya me volví a ir. Si después de que te vas desaparecen los síntomas antes de 6 meses, era un trastorno de adaptación. Pero si después de que te vas sigues después de 6 meses con los síntomas, ya tenemos que investigar si es otro trastorno. Si estás en otro país y lo que te estaba costando era el idioma y ya hablas el idioma y sientes que te acoplaste y pasaron 6 meses, ya ahí estamos hablando de que era un trastorno de adaptación. Si ya hablas el idioma y todavía te sigues sintiendo deprimido, no has logrado como recuperarte, posiblemente puede ser otra cosa, aunque también hay trastornos de adaptación que se demoran un poquito más en resolverse. Ya esto habría que revisarlo, por supuesto, en consulta, porque aquí estamos hablando de generalidades. Entonces, ¿cómo podemos, familia, aprender o gestionar mejor este estrés, ya sea el estrés de la cotidianidad o si estamos experimentando un estrés crónico, como en el caso de un trastorno de adaptación? Primero, recordar que el estrés es un protocolo natural de respuesta que te da tu cuerpo. Cuando en ti se activa el estrés, es tu cuerpo diciéndote, aquí estoy contigo, dándote la capacidad de afrontar la situación. Eso por un lado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, vamos a aprender técnicas de relajación y respiración, ¿sí? Debemos aprender a controlar esa activación. ¿Por qué? Porque cuando el estrés está a 1000, no tenemos la cabeza fría para enfocarnos en las soluciones, que era lo que hablábamos antes con respecto a la preocupación. Una preocupación funcional, enfocada en la solución. Si el problema es que estoy deprimido porque me dejó la persona, entonces
vamos a buscar una manera primero de regular toda esa emoción, hacer mi duelo, tener mi cabeza fría para empezar a resolver la situación. Si estoy en el otro país y todas estas demandas están siendo muy difíciles, porque entonces el trabajo, el idioma, todos estos cambios, la cultura, no es lo mismo, no es todos estos pensamientos debemos de irlos organizando, pero primero necesitamos enfriar la cabeza. Entonces para eso aprendemos técnicas de relajación y de respiración. Recuerden que en la transmisión anterior, para que la vean, hicimos una práctica de 2 o 3 ejercicios de respiración y ahí les recomendé una técnica que la pueden buscar en internet que se llama relajación muscular progresiva de Jacobson, que ahí podemos empezarnos a relajar. Y de verdad funciona. Hay varios consultantes que me han contado que les funciona muy bien esta técnica. Entonces, eso es muy importante, que aprendas a respirar, que aprendas a relajar. Recuerden que el cerebro es muy sabio, él no puede estar ansioso y estresado y relajado a la vez, ¿sí? Entonces debemos de aprovechar de ese recurso y aprender a relajar, trabajar por relajar para mitigar un poco esos niveles de estrés. Segundo, es muy importante que te encargues objetivamente del problema, ¿sí? Que vayas dándote cuenta con cabeza fría qué es lo que verdaderamente puedes hacer y si necesitas que alguien te ayude, busca esa ayuda, busca esa red de apoyo para que puedas resolver la situación. Es el idioma, es la economía, es el estrés en el trabajo. ¿Qué puedo hacer para resolver la situación? No te enredes en la sintomatología. Estoy ansioso, estoy triste, no puedo dormir, estoy comiendo mucho. No te quedes enfocado en la sintomatología, sino que trata de abrir tu mirada hacia la solución, porque si logramos quitar, mitigar, dominar el estresor, entonces tú vas a poder resolver la situación y quitar los síntomas, ¿sí? Eso es nuestro reto, no que te enfoques en los síntomas y dejes por allá el problema agrandándose, sino que te enfoques en el problema para que los síntomas vayan remitiendo. Si no remiten, debes de consultar porque entonces puede ser otra cosa. También es muy importante que le cambies el significado al estrés y esa es la tercera recomendación. Empezar a mirar el estrés como una oportunidad de crecer, como esta situación difícil que estás experimentando. Es como si fueras la langosta ahí en ese exoesqueleto, como que es tiempo de crecer, ¿sí? Es tiempo de trascender. Entonces cambiémosle al estrés ese significado porque no es 100% malo, trae muchas bondades para tu organismo. Incluso hay investigaciones que nos muestran que cuando estamos estresados se libera cortisol. El cortisol es una neurohormona del estrés, pero las investigaciones nos muestran que así como se activa el cortisol, el mismo cortisol activa mecanismos curativos en tu cuerpo. Entonces, estás sintiendo el malestar del estrés, pero a la vez el mismo cortisol te va curando, ¿sí? De todo ese desgaste físico y emocional. Entonces, mira que tu cuerpo es tan sabio que él va balanceando. Entonces, démosle un poquito como de fe a nuestro organismo y, por supuesto, trabajemos en entender mejor todos estos conceptos. Por eso estamos aquí. Cuando nos psicoeducamos frente a estos temas, tenemos más capacidad de enfrentarlos. Hay una frase que me impactó mucho en estos días que decía: cuando la persona sabe qué es lo que está pasando en su cerebro, inmediatamente activa el afrontamiento. Cuando tú sabes qué está pasando en tu cuerpo, porque está pasando, de inmediato subes tu autoeficacia, subes como esa sensación de sí, hay algo que yo pueda hacer. Y eso cambia inmediatamente tu afrontamiento de la situación. Entonces, psicoeducarte, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es? ¿Cómo se forma? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo lo podemos trabajar? Toda esa psicoeducación que te estoy compartiendo hoy te protege a nivel emocional y genera cambios en tu cerebro para que la próxima vez que estés ante un estresor, sea cual sea, tú digas: ay, yo me acuerdo que Diana me contó esto y puedo, entonces busco el video y puedo hacer esto y esto y esto, o ya sé qué está pasando, y eso va a generar un cambio en tu mente. Por aquí Jake nos dice: doctora, una pregunta, cuando ya uno tiene episodios de estrés y ansiedad, ¿son síntomas que van a estar presentes o llega un punto en que se puedan desaparecer? Depende, o sea, una cosa son síntomas, otra cosa son trastornos, y depende como de tu contexto, o sea, de muchas variables individuales. Pero, por ejemplo, si tú aprendes a gestionar el estrés, a cambiarle el significado, a trabajar en él, es muy posible, digamos, no va a desaparecer porque estamos diseñados para sentir estrés, porque si no, no crecemos,
Si no, no. Por ejemplo, tú cuando tengas que presentar algo en tu trabajo, tú vas a sentir unos niveles moderados de estrés para responder a esa demanda. Si nosotros no sintiéramos eso, no crecemos, ¿sí? Entonces no lo vamos a eliminar, pero sí lo podemos aprender a gestionar y tenerlo en un nivel sano. Lo mismo la ansiedad. La ansiedad es una emoción adaptativa. La ansiedad es un mecanismo de alerta que te dice tu cuerpo ante una amenaza, ante un peligro. Entonces no la podemos eliminar porque es adaptativa. Igual la preocupación, tampoco la podemos eliminar. Igual la incertidumbre, tampoco la podemos eliminar. Aunque no nos gusten, tienen una función. Entonces no van a desaparecer, Jay, pero sí las podemos modular, sí las podemos gestionar para que cumplan su función adaptativa, para que jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Entonces, que el estrés te ayude a crecer, que la ansiedad te ayude a resolver la posible amenaza y salir del peligro, que la preocupación te ayude a encontrar herramientas de afrontamiento, que la incertidumbre te enseñe que no puedes controlarlo todo y que esa es la realidad del ser humano. Entonces, esa es la misión. No se trata de dejar de sentir porque eso es imposible, eso hace parte, y si alguien les vende la idea de que no van a sentir, preocúpense, porque eso no sería humano, ¿sí? Pero ¿cuál es nuestro reto acá? Saber gestionar la emoción. Y ahí viene el punto 4, con mucho gusto, Jay, gracias a ti, porque tu pregunta edifica a todos. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, todavía tenemos un tiempito, escríbanla, porque miren que entre todos nos retroalimentamos y aprendemos, ¿listo? Y si yo no me sé la respuesta, la buscamos y después se las comparto en un videito, ¿listo? Entonces los que tengan alguna otra pregunta, súper bienvenida. Entonces, ahí para conectar con lo que nos estaba diciendo Jay, es lo siguiente, empezar a entrenar habilidades para gestionar las emociones. Si ustedes están viviendo mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha depresión, es importante desarrollar habilidades, entrenar esa gestión de la emoción, trabajar con la mente. Lo que les colocaba en la invitación, cuando nosotros nos damos la oportunidad de transformarnos, de formarnos, nos vamos transformando, ¿sí? Pero si yo no me formo, no me transformo, ¿sí? Si yo no entreno habilidades nuevas, voy a seguir haciendo lo mismo. Y nuestro cerebro se acostumbra, ¿sí? Se acostumbra a la forma como afrontamos. Entonces es importante empezar a entrenar habilidades de gestión emocional. ¿Cómo lo hacemos? Primero, empezando a conocer muchos elementos de las emociones, primero, y segundo, aprendiendo a reestructurar nuestros pensamientos. Los que deseen, estoy preparando para dentro de más o menos un mesecito y medio, un curso online que ya dimos el año pasado, antepasado, que se llama Mantente Sano, Siéntete Bien, aprendiendo a gestionar mis emociones. Próximamente vamos a lanzar ese curso en línea para que ustedes, si desean trabajar en eso, lo puedan hacer. ¿Listo? Por aquí nos dice Andre, ¿cómo manejar esos ataques de ansiedad cuando esperamos una noticia? Muy bien. Cuando tú hablas de ataques de ansiedad, ¿lo estás definiendo como un ataque de pánico o como un síntoma? Me siento muy, muy ansiosa. O estás hablando de un ataque de pánico como tal, ¿sí? Porque si es un ataque de pánico, André, te invito a que te veas el video que hicimos hace poquito sobre ansiedad y ataques de pánico, donde hablamos de toda la sintomatología y todo lo que podemos hacer para gestionar esto. Pero, ¿cómo podemos entonces gestionar la ansiedad cuando esperamos una noticia? Primero, entender que la ansiedad es normal, ¿sí? Normaliza la ansiedad. Si estoy esperando una noticia que es importante para mí, va a ser normal sentirme ansiosa, por un lado. Segundo, entender que tú no puedes adelantarte al evento. Digamos que tienes en el aquí y el ahora, que estás esperando la noticia, pero todavía no ha llegado, ¿sí? Entonces, recordar, no soy adivina. Cuando llegue la noticia, me ocuparé. Mientras tanto, voy a gestionar mi presente. Normalizo la ansiedad, hago mis técnicas de respiración y de relajación, descatastrofizo la noticia, porque muchas veces si llegamos a un nivel de ataque de ansiedad es porque estamos imaginándonos una noticia desbordada, grave, catastrófica o de lo que depende algo muy significativo para nosotros. Entonces algo que nos ayuda muchísimo es aterrizar la mente, ¿sí? Aterrizar el resultado y descatastrofizar eso peor que podría pasar con la noticia, ¿sí? Eso también te puede ayudar. Y te recomiendo que te veas el video de ansiedad y ataques de pánico para que tengas un poquito más de herramientas allí. Y por aquí nos dice Nati Franco, ¿cómo ayudarle a un niño de 6 años para gestionar las emociones?
Mi hijo se suele poner muy molesto seguido y no sé cómo ayudarle. Nati, cuando tu hijo se molesta, ¿cómo reaccionas tú? Recuérdate que tú también modelas la emoción. Entonces, un niño de 6 años no tiene todavía como todo el aprendizaje para poder gestionar la emoción, pero tú puedes ayudarle puliendo primero tu propia gestión emocional, entendiendo tú misma las emociones, modelándole a él cómo se maneja la ira, la tristeza, cómo se maneja el miedo, para que cuando él se ponga molesto, mira que cuando dices molesto, entonces es ira, tú le expliques, te estás sintiendo enojado, la ira es una emoción sana, normal, que se activa en ti cuando percibes que algo es injusto. Cuéntame qué es lo que estás percibiendo injusto. Tienes todo el derecho a sentir esa ira, esa rabia, pero no tienes derecho a lastimar a los demás con esa ira. Entonces te propongo que primero nos enfriemos, lo que hablábamos al inicio, poner la cabeza primero en frío, porque si él está en caliente no lo va a hacer. Entonces vamos a enfriarnos primero, vamos a enfriar primero la cabecita y después resolvemos el problema. Mientras tú le ayudas a gestionar la emoción, Nati, es muy importante que tú te muestres regulada, tranquila, que no te descompones porque él está descompuesto. Porque, por ejemplo, si él está molesto y tú, ay, ya se molestó, pues ya, entonces tú también estás modelando, ¿sí? El mismo comportamiento. ¿Qué más puedes hacer? Tengo un videíto, Nati, sobre las emociones. Está en el ciclo de habilidades para la vida. Búscatelo en mi canal de YouTube. Mantente sano con la psicóloga Diana Buitrago Ríos. En el canal de YouTube hay un ciclo que se llama el ciclo de habilidades sociales, de habilidades para la vida. Y hay uno que se llama habilidades emocionales, donde les explico cada emoción, para que te lo veas y aprendas de eso. Y otra cosa que le puedes enseñar a tu hijo es una técnica que se llama el cerebro en la palma de la mano. Búscate en internet el cerebro en la palma de la mano, para que veas tú primero el videíto de cómo se trata y después se lo muestras a él. Hay varios videos en internet para niños donde se les explica eso. Entonces lo puedes aplicar a ti y lo puedes aplicar también para el niño y te va como a dar un buen resultado. Obviamente, si ves que no, que esto tiene otra trascendencia, entonces ya sería evaluar, ¿cierto? ¿Qué está pasando para poderlo pues como ayudar de una manera más efectiva? Entonces te recomiendo mucho esas dos cositas. Muy bien. ¿Qué más? Aparte de entrenar habilidades para gestionar las emociones, esto es muy importante, familia. Necesitamos desarrollar nuevas habilidades que no tengamos. O sea, si la situación estresora me está superando, es porque tal vez me falta una habilidad, me falta el idioma, me falta un curso en el trabajo y si lo hiciera ya sería más fácil, me falta desarrollar algo, entrenar algo en mí. Entonces, desarrollar esas habilidades puede servir, por ejemplo, incluso habilidades de comunicación, porque a veces nos recargamos demasiado porque no sabemos poner límites en el trabajo, en la familia. Entonces, claro, nos cargamos, nos vamos deprimiendo, nos vamos poniendo cada vez más ansiosos, pero es porque no estamos desarrollando la habilidad de poner el límite, de decir no puedo más, necesito ayuda, ¿sí? Que eso también es muy importante. Siempre es necesario buscar ayuda, buscar una red de apoyo, buscar terapia si es necesario, rodearte de tus amigos, de tu familia, empezar a delegar, empezar a analizar de manera objetiva ese estresor. El estrés te está dando esa oportunidad de crecer. Ya el reto es que tú puedas aprovechar esa herramienta. Entonces, desarrolla las habilidades. En el caso, por ejemplo, de esta persona que está en otro país y se tiene que adaptar a todo, fundamental el idioma. O sea, si tú estás en otro país y no estás hablando el idioma, pon eso como una prioridad, porque eso te va a ayudar a adaptarte mucho mejor. Si estás en medio de una ruptura afectiva y no sabes qué hacer, empieza a trabajar en hacer un duelo sano, ¿sí? Desarrolla la habilidad de hacer un duelo sano para que puedas soltar y avanzar. Si estás, por ejemplo, en una situación de regresar a tu casa y tienes que poner límites porque no es lo mismo convivir con hijos adultos que regresan, ¿sí? Eso se llama la puerta giratoria en psicología del desarrollo, que es cuando esos hijos adultos vuelven a casa. Entonces ahí hay que entrenar comunicación familiar, ahí hay que entrenar límites, todas esas habilidades. Por aquí nos dice Nati y Andre, muchas gracias, gracias a ustedes. Luz nos dice, tengo una amiga de muchos años, pero en una fiesta no pude controlar mis emociones y la grité fuerte.
me pidió tiempo, ya van meses, pero me hace mucha falta. ¿Cómo hago para que vuelva a ser mi amiga? Tú haces tu esfuerzo perfecto, Luz. ¿Qué sería? Disculparte, escribirle una carta, tratar de tener algún tipo de contacto con ella, digamos que hacer tu parte de pedirle perdón, de disculparte con ella, de hacer tu reconocimiento, incluso de ofrecerle tal vez un acto de reparación para enmendar mi error, te propongo esto y esto y esto, y contarle, ¿no? Estoy trabajando por mejorar mi control emocional, no volver a gritar de esa manera, te extraño mucho, quiero seguir siendo tu amiga, pero entender que esa va a ser la decisión también de ella, porque pues no la vas a poder obligar, ¿sí? Pero sí puedes hacer tu parte, ¿sí? Que es pedirle perdón, reconocer, reparar esos errores que se hayan cometido. Muy bien, familia, entonces les quiero pedir conclusiones. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos de este espacio de hoy para nuestra vida? ¿Qué aprendimos? Yo quisiera que compartieran un aprendizaje de hoy para que los demás también les quede y pues nos sirva, ¿cierto? Para todos. Por aquí, mientras van escribiendo, nos dice Alba, con mi familia me siento incomprendida debido a que no validan mis emociones. Ok, efectivamente, tienes todo el derecho a sentir, todo el derecho, y lamento mucho que te sientas invalidada por tu familia. ¿Cuál sería el reto? Que vayas trabajando en ti, que vayas puliéndote, puliendo, conociendo, entendiendo tus propias emociones y vayas desarrollando habilidades de comunicación para aclarar esas necesidades. Eso no garantiza que te validen, y si eso no pasa, tú ya tienes la tranquilidad, que eso mismo se lo digo a Luz porque me dice que la amiga la sigue ignorando, tú ya tienes la tranquilidad de que hiciste tu parte. Si aunque tú haces tu parte, familia, el resultado no es lo que tú esperas, recuerda que no es tu culpa, sino que hay unas variables que se salen de tu control. De ti depende el esfuerzo. Si tú, Luz, hiciste el esfuerzo ya, el resultado no depende de ti, pero al menos ya puedes quedar tranquila de que hiciste tu esfuerzo y aprender para que no te vuelva a suceder, ¿cierto? Para que puedas gestionar ese grito, ¿sí? Gestionar esa injusticia de una manera que juegue a tu favor y no en tu contra. ¿Listo? Entonces, Albita, tú que estás con el tema anterior, valida tú tu propia emoción, entrena tú tu propia emoción y desarrolla habilidades de comunicación para poder empezar a construir algo diferente con tu familia. Obviamente no va a ser de la noche a la mañana, porque si tu familia no valida tus emociones, tal vez es porque no lo ha aprendido, ¿sí? Porque tal vez falta entrenar eso en el hogar. Entonces hay que desarrollar esa habilidad nueva. Muy bien, aquí nos pone en conclusión Zoraidita, es necesario vivir un paso a la vez. Gracias, Diana, por el espacio. Gracias a ti por habernos acompañado. Albita, con el mayor de los gustos. Luz, con el mayor de los gustos. Les mando un abrazo a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Y me gustaría, les voy a poner una encuestica en estos días para que me vayan contando los temas que quieran que trabajemos acá. Estén muy pendientes del próximo video de reflexiones de terapia. Recuerden que son videitos de 5 minutos donde estamos hablando de algo que aprendemos en la terapia. El próximo video va a ser sobre si es bueno o malo apegarse. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será bueno o será malo apegarse? Vamos a hablar de eso en el próximo encuentro de reflexiones de terapia para que estén muy pendientes. Les mando un abrazo, nos vemos en 15 días con el siguiente tema. Queden entonces súper pendientes. Recuerden que más o menos en mesecito y medio vamos a estar teniendo nuevamente Mantente Sano, Siéntete Bien, que es un curso online que van a poder hacer a su ritmo, a su tiempo, a su manera, pero para precisamente trabajar en toda esta gestión emocional que realmente vale la pena. Así que les mando un fuerte abrazo. Me encanta saber de ustedes. Saben que aquí estoy en todo lo que les pueda servir con el mayor de los gustos, y gracias por haber sacado el ratico para acompañarnos en este espacio. Un abrazo y una feliz y bendecida tarde para todos. Chao, chao.